Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a hablar de la Victory MRX 200, una moto que está nueva en el mercado. Ya habíamos hablado en un video anterior de la Narizona 200 y hoy les voy a contar su versión más enfocada sí o sí al todoterreno, a lo que es el enduro, al off-road. Estoy en Auteco Motor de la Diagonal 15 con calle 52 del barrio La Concordia, donde me está esperando esta mamacita de moto. Se la voy a presentar y les voy a contar cuál es su precio actual, la ficha técnica de esta moto para que la conozcan más a profundidad y por supuesto lo bueno y lo malo que tiene según mi propia opinión. Comencemos. Antes de comprar una moto es importante saber para qué la vamos a utilizar, y entre varias categorías tenemos la categoría todoterreno, y es justo aquí donde se ubica la MRX 200, una moto liviana, alta, con suspensión de largo recorrido y enfocada a los terrenos difíciles con huecos, piedras, barro y obstáculos. Aparte del gusto, que es algo que a nadie se le puede discutir, yo diría que en la práctica esta moto está destinada para aquellas personas que en su diario vivir tienen que enfrentar esos terrenos antes mencionados. Los modelos todoterrenos sacrifican comodidad, estabilidad, velocidad, alcance y tecnología a cambio de simpleza en sus mecanismos, desbares fáciles en cualquier lugar y la capacidad de meterse por la trocha que sea. Ahora que ya conocemos para qué está enfocada esta moto, vamos a conocer la moto. En su ficha técnica tiene un motor de 199.6 centímetros cúbicos monocilíndrico de 4 tiempos SOHC de 2 válvulas. Su refrigeración es por aire, su potencia máxima es de 17.4 caballos a 8000 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 17 Nm a 6000 revoluciones por minuto. Su relación de compresión es de 9.0 a 1, lo que sugiere el uso de gasolina corriente, la cual es suministrada por un sistema de carburador. Su encendido es eléctrico, tiene una caja de cambios de 6 velocidades y tiene una velocidad máxima de 125 km por hora. El consumo aproximado de esta moto es de 115 km por galón. El sistema de frenos lo compone un disco de 265 mm con caliper de triple pistón adelante y montado sobre un rin de radios de tamaño 90-90 RIN 19. Su disco trasero es de 220 mm con caliper de doble pistón montado sobre un rin de radios con goma de tamaño 110-90 RIN 17. Cuenta con el sistema de frenos combinados CBS, lo que hace es que al momento de frenar con la llanta trasera, un 30% de la presión que usted le ponga a ese freno trasero se transfiere al freno delantero, haciendo que la frenada se distribuya en las dos llantas al usar solo el freno trasero. Cuando usted usa el freno delantero, la presión del freno delantero no se transfiere a la del freno trasero, es decir, al pisar atrás frenan ambas, al pisar adelante solo frena adelante. La suspensión de esta moto son unas barras telescópicas invertidas de 37 milímetros regulables en 15 posiciones de rebote. Eso es algo que no se ve en ninguna moto de esta categoría, en barras invertidas y en la categoría enduro. Y tiene un monoamortiguador ajustable en precarga de varias posiciones en la parte de atrás. Su altura del asiento es de 88 centímetros y 20 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo, haciendo esta moto bastante alta, no apta para personas de baja estatura. De 1,80 yo creo que estaría muy bien, y lo suficientemente alta del motor como para que no se golpee con nada por debajo. Su peso en seco es de 129 kilos, unos 135 kilos con líquidos, y su capacidad de gasolina es de 10 litros o de 2.64 galones, recordemos, de gasolina corriente. Su sistema de luces es LED en la farola de luz principal. No sé qué tal alumbre este proyector, si alguien ya la tiene puede dejarlo en los comentarios qué tan eficiente es de noche en carretera, qué tanta profundidad de expansión tiene. El stop también es en LED, es un stop bastante bonito, alumbra en rojo solo cuando se acciona el freno. Mientras la moto esté apagada, con el motor apagado, la luz delantera y la trasera no se encienden en tono medio ni nada, solo cuando el motor arranca, entonces se enciende modo medio permanente y modo intenso cuando se frena. Por supuesto, las direccionales, como pueden verlo, también son en LED. El switch de esta moto está protegido por un sistema de seguridad que cubre la chapa, igual que en las scooters.
donde usted baja esta palanquita y queda cubierto donde se ingresa la llave para que no intenten de pronto con objetos extraños, con destornilladores o cosas así, dañar el switch para abrir la moto. Tiene su propio seguro para abrir de nuevo esa compuerta e introducir la llave. Esta moto cuenta con un tablero digital en el que nos muestra información básica como por ejemplo las direccionales, luces altas, neutro, la velocidad a la que estamos circulando, las revoluciones por minuto, la marcha engranada de 1 neutro hasta sexta, el nivel de la gasolina, la hora por supuesto y los kilómetros recorridos que corresponden al odómetro. Entre sus comandos tenemos luz de paso, altas, bajas, las direccionales, el pito o bocina, un puerto de carga USB con doble salida que además tiene su propia tapa, y a la derecha el cortacorriente de emergencia para apagar el motor y el botón de encendido eléctrico. Su asiento es de doble nivel en una sola pieza, es amplio, se siente suave, creo que puede ser cómodo para las dos personas. Este asiento además cuenta para la comodidad del copiloto y a la hora de colocar equipaje o maletas, estas parrillas o estas agarraderas bastante grandes, bastante robustas, donde cuenta también con estos pines metálicos para usted enganchar, no sé, si le quiere amarrar un costal a la silla en la parte de atrás si va solo, puede amarrar con cuerda, con lo que sea y enredar ahí para que no se le afloje. Dentro de todo lo bueno que tiene esta moto, para mí, según mi opinión, lo más destacable sería: trae barras invertidas que además son regulables hasta en 15 posiciones, lo que significa que se puede hacer más dura o más blanda la suspensión delantera. Tiene la iluminación full LED y un tablero digital que definitivamente pone por delante a esta MRX de otras motos que incluso son mucho más caras, mucho más costosas, no voy a decir marcas, y que aún vienen con luz halógena y con viejos tableros análogos. Equipa de serie el sistema Traku, que es básicamente un GPS preinstalado que le ayuda a localizar la moto en el mapa, le avisa cuando se la mueven. Si usted se le olvida dónde deja su moto parqueada, con esta aplicación la puede encontrar. Y como ninguna moto es perfecta, los puntos de mejora para mí, según mi opinión, serían: le falta potencia, para hacer una 200 el motor debería entregar un poco más, creo que se queda corta en prestaciones. La suspensión delantera es invertida y regular y todo, pero también tiene poco recorrido. Es más bien tirando como a dura y no se siente suave el desplazamiento de las barras. Por último, quiero dejar a su consideración el sistema de frenos combinados. Yo personalmente no le veo beneficios en una moto destinada al destapado y les voy a decir por qué. Cierren los ojos e imaginen que van por una carretera destapada como las que llegan a los pueblos. Es una bajada con curva a la izquierda, el suelo es tierra con pequeñas piedras sueltas y necesitan frenar. Normalmente lo hacemos con freno de motor y usando el freno trasero. Sabemos que no debemos tocar el delantero porque se derrapa muy fácil y nos vamos al suelo. Pero, ¿qué pasa entonces cuando queremos frenar solo con el de atrás y esa presión también nos frena la llanta de adelante? Déjenme su opinión en los comentarios. Si conocen más virtudes o defectos de esta MRX 200, por favor póngalo en los comentarios. Si este video le ha gustado, apóyeme tocando el botón de like y suscribir. O de lo contrario, cuénteme por qué no le gustó para mejorarlo. Esto ha sido Nick Rider y hasta la próxima.